Es muy fácil tomar decisiones, sí y no. Así de fácil es tomar una decisión. Sí y no. Es que yo no sé qué hacer. Estás viviendo por emociones y sentimientos. Sí y no. Es parte de una decisión. Hay cosas que el día de hoy usted debe decirles no. Y a otras decirle sí. Se va a evitar muchos problemas. Porque el diablo siempre opera en la inconstancia, en la inestabilidad. El diablo siempre trabaja con la duda. Ay, es que yo no sé qué hacer. No, usted sí sabe qué hacer. Lo que sucede es que aún no se decide. Ponga delante de usted esa decisión que debe tomar, pero usted está diciendo que no sabe qué hacer. Sea real. Usted sí sabe qué hacer. Sí sabe qué debe hacer, pero no quiere tomar una decisión, porque las emociones y los sentimientos están interfiriendo y usted cayó en un lugar de la duda. Y allí la duda se presta como un terreno fértil para las tinieblas. Es que ya no sé qué hacer. Le garantizo que usted sí sabe qué debe hacer. Lo que sucede es que aún no se decide. Pastor, ¿debo dejar el pecado? Sí. ¿Debo ser obediente a Dios? Sí. ¿Debo apartarme de lo que no conviene a mi vida? Sí. ¿Debo seguir la corriente de este mundo? No. ¿Debo congregarme? Sí. Es fácil. Sí y no. Ahora bien, por cada sí y no que usted tome en su vida, responda. Porque no es fácil cuando uno dice no a las tinieblas y va a tener que enfrentar a usted al diablo. Pero la palabra de Dios nos dice resistir al diablo y huirá. ¿Qué significa eso? Que el diablo es un cobarde. Y yo no puedo seguir la voluntad de cobardes. Es más, la palabra de Dios me enseña en el libro de Apocalipsis que los cobardes no heredan el reino de los cielos. Sí y no. Pero si el diablo me lleva a decir que sí, tienes cobardía, porque no tienes el valor de decirle no. Solamente los valientes le pueden decir no al pecado. Lo contrario es a la valentía, la cobardía, y un valiente le dice no al pecado y un cobarde le dice que sí. No hay más. Pero pastor, es que yo no sé qué hacer. Tal vez haya algo diferente entre el sí y el no. No hay nada diferente. Imagínese usted haciendo un negocio con alguien, no sé, de una cantidad de 7 cifras. Y usted está haciendo el negocio y el que le va a pagar no sabe si le paga o no le paga. Está indeciso. Mire, hágame usted el trabajo durante 7 meses y al final yo no sé si le pago o no le pago. ¿Usted firma el contrato? No le firme al diablo. El diablo lo hace trabajar y luego no le paga. Se las va a cobrar. En lugar de pagarle, se las va a cobrar. Usted no firmaría el contrato a 7 meses por una cantidad de 7 cifras. No acepte las obras de las tinieblas, porque no le van a pagar. Usted va a terminar pagándole a él, porque se las va a cobrar. ¿Sigue aquí? Es muy fácil. Tiene que decir solo sí. Así se está entrenando en las decisiones. Mire, ¿me acompaña a hacer lo que no le agrada a Dios? No. ¿Me acompaña a congregarme? Sí. Es fácil. Los jóvenes están hoy, los niños no, ellos están en la etapa de si obedecen o no obedecen. Ellos tienen una palanca y un punto de apoyo, son los padres. Que el niño no sabe si obedecer o no obedecer, nos dieron una palanca y un punto de apoyo. Obedece porque obedece, se mueve porque se mueve. Pero un día ellos crecen y ya la palanca y el punto de apoyo
por decirlo, en el mundo celestial no funciona. Ya van creando ellos una responsabilidad porque se van generando espacios donde usted no puede estar tan vigilante como lo era antes. Pero los jóvenes quedan en una crisis. Es que yo no sé qué hacer en la escuela. Ellos no aman a Dios. Yo soy el único que lo ama. ¿Y qué va a hacer? ¿Dejar de amarlo como ellos? No, se lo va a seguir amando. Es que yo no sé, él me gusta, ella me gusta y tengo una tentación. No pensamos casarnos porque solamente tenemos 15 años, 16 años, 17 años, pero a mí me gusta y yo quiero experimentar lo que en una edad adulta se experimenta, pero en esta edad prematura. No debe hacerlo. No debe hacerlo. No se puede ir a la cama con un hombre y una mujer si no están casados. Es muy fácil renunciar a la fornicación. Es solamente decir no. Es pecado, no le agrada a Dios. Es fácil. No. ¿Nos vamos a dormir juntos? No. No estamos casados. ¿Podemos establecer una relación? No podemos despertar el amor antes de tiempo. No tenemos con qué comer, no tenemos con qué vivir, no tenemos la madurez o la responsabilidad suficiente para enfrentar los desafíos que en un matrimonio se tienen que enfrentar. No, es fácil, no. ¿Quiere robar? No sé, yo sí lo necesito y parece que el dueño de la compañía tiene mucho dinero y yo no tengo. No puedo robar. ¿Sí o no? Es la forma más eficaz de reprender al diablo. Ay, tengo la tentación de no congregarme. Está decidiendo en la forma incorrecta. Debería de hacerlo. Y así viene consecutivamente en la vida. Ya el niño, ya no tenemos la palanca y el punto de apoyo para poderlos mover en la dirección correcta. Ya digamos que se sale del espacio aéreo los que han avanzado un poco más en edad. Y ya en una etapa adulta no mucho se puede hacer. No mucho se puede hacer. Es una ventaja, como dice la palabra de Dios, enseña a los niños desde pequeños en el temor de Dios. Desde pequeños, para que aprendan ellos desde pequeños a decir sí y no. Que no sean inconstantes, porque el hombre de doble ánimo, dice Santiago capítulo 1 versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero a ellos, desde pequeño, la palabra de Dios nos dice que debemos enseñarles sí y no. Por eso cuando sea un niño pequeño le diga en casa sí, cumpla. Y cuando le dice no, cumpla también. Porque si usted no cumple cuando él es pequeño, él va a llegar a una edad mayor, prematura, una etapa más alta, y le perdió el valor al sí y al no, porque en casa vio que no le cumplieron. Por eso desde pequeños Dios dice que los enseñemos en la palabra de Dios. Tal vez, dice, tal vez cuando sean grandes no se apartarán. Hay muchos, no digo adolescente porque adolescente significa que todo le duele, adolecen de todo. Eso significa adolescente. Tengo un adolescente en casa, a los adolescentes les duele todo. Yo sé que están creciendo, el corazón está creciendo, los huesos, las arterias, y ellos tienen dolores de cabeza, está bien, están creciendo. Pero aparte de un cambio físico, hay también cambios emocionales en ellos, en los que están creciendo. Y comienza todo a dolerles. Me duele ir a esa escuela, me duele no ir a esa escuela. Me duele tener que estar con mis padres, me duele no estar con mis padres, me duele que me miren, me duele que no me miren, me duele lo que dicen los medios. Todo les duele, adolecen. Un adolescente siempre le va a llegar a usted con queja y con dolor. Es parte del proceso de crecimiento de ellos, que lleguen con quejas y lleguen con dolor. Papá, ¿por qué tenemos este carro? Deberíamos tener un carro más bonito. Este está muy feo. A mí me duele cuando usted me va allí a la escuela a tomarme para nuevamente llevar. Todo les duele. Y si usted es padre, acostúmbrese que a ellos todo les duele, pero usted todavía tiene la capacidad de poderle enseñar y de aportar y de decirle no, aquí no es por emociones ni por sentimientos, son decisiones, sí y no. Y permanezca, hermano, siémbrese,
Plántese cuando usted le dice sí y cuando le dice no. Pastor, y si no lo hago, si le digo sí, si le digo no, ¿qué me va a crecer? Le va a crecer un malcriado, le va a crecer un mimado. La adolescencia no se le va a ir a los 20 años, va a llegar a los 40 y todavía va a ser un malcriado, va a llegar a los 60 y todavía va a ser un malcriado, porque no le enseñó a usted a permanecer en lo que es correcto. Pero es que uno tiene que ser flexible. No se llama flexible, se llama inconstante, se llama de doble ánimo, se llama la ola que va y que viene, se llama arruinarle el futuro a una próxima generación. Hay cosas en la vida que no pueden tener flexibilidad. Crucemos el puente, no, pero es que ese puente es muy flexible. No nos gusta lo flexible, hermano. Pero es que hay que ceder también, pastor, porque si uno lo deja muy fuerte, con cualquier cosa se puede romper. Mentira, no se rompe, se hace más fuerte. Cójase una vara de hierro y trate de romperla. No puede, no cede. Digo, con las manos. Sí y no es la mejor herramienta para reprender a las tinieblas. ¿Esto me conviene? No le conviene. ¿Esto me conviene? Sí le conviene. ¿Los jóvenes deben ir a la escuela a estudiar? Sí, deben ir a estudiar. ¿Deben ir a la universidad y estudiar? Sí, para eso se envían a la universidad, para que estudien. ¿Deben trabajar? Deben trabajar. ¿Deben ahorrar? Sí. Hermano, es fácil la vida. ¿Sí? Y no. La Biblia nos habla a menudo del poder de la mente y de los pensamientos. Es fácil pasar por alto la conexión entre pensamientos y transformación. Las personas piensan de una forma, pero quieren vivir de otra. ¿Usted los ha escuchado? Quieren vivir bueno, pero no trabajan. Los pensamientos están asociados a la transformación. Quieren graduarse de la universidad, pero no estudian. Los pensamientos están unidos a la transformación. Usted debe pensar de la forma correcta y accionar de la forma correcta para que exista una transformación. Pero hay personas que piensan de una forma, pero su accionar va en una dirección diferente. A eso le llamamos falta de integridad y coherencia. ¿Quiere usted vivir santo, apartado y separado para Dios? Sí, pero su accionar es alejarse de los principios de Dios y luego quieren una transformación como un ungido de Dios. Es incoherente. Usualmente los niños piensan de una forma y accionan de otra, pero los corregimos con el sí, con el no, con la palabra de Dios. A los que van creciendo piensan de una forma, pero su accionar es diferente. Es que yo me quiero independizar, yo me quiero ir de la casa, y es la 1 de la tarde y no se levantan. ¿Y usted es el que se quiere ir de la casa? ¿Usted es el que se quiere independizar? O sea, piensan de una forma, hablan, porque pensamientos son palabras, pero su transformación, diga conmigo, es totalmente opuesta a lo que hacen. No se puede llegar muy lejos con ese estilo de vida. ¿No se puede qué? Llegar muy lejos con ese estilo de vida. Entonces la Biblia nos habla de pensamientos y la conexión que existe entre los pensamientos y la transformación. Nuestras mentes son poderosas y nuestros pensamientos dan forma a quienes somos y a quienes seremos. Mientras pensamos, cambiamos la naturaleza física de nuestro cerebro. Así que debemos tener pensamientos correctos, porque si los pensamientos no son los correctos, son tóxicos, y los tóxicos van a llevar a una transformación incorrecta. Jesús desafió a las personas a cambiar su forma de pensar. Y si Jesús desafió a las personas a cambiar su forma de pensar, usted no tenga miedo de cambiar su forma de pensar. Un ejemplo muy básico. Jesús desafió a los jóvenes a pensar de la siguiente forma: un solo novio, un solo esposo, y se casó.
Qué desafío, ¿verdad? Jesús desafió a las personas a cambiar su forma de pensar. Jesús los desafió diciéndoles: un solo novio, un solo esposo, porque se piensa en la impureza antes de casarse, pero también hay impureza después de casarse. Antes de casarse se llama fornicación, después de casarse se llama adulterio. Y Jesús desafió a las personas de su tiempo a no fornicar y no adulterar. No solamente físicamente, sino a través también de su palabra, que no adulteraran la palabra. Jesucristo viene por una sola esposa, Él no viene por 5, viene por 4. O sea, Él nos está desafiando continuamente a que cambiemos nuestra forma de pensar, lo que significa que Él quiere una transformación en nuestras vidas, que seamos coherentes, que seamos constantes, que el pensamiento tenga conexión con la transformación, que podamos remover esos pensamientos tóxicos que continuamente están atormentando a las personas y los están desviando del propósito verdadero por el cual fueron establecidos en su vida. Porque algunos cometieron equivocaciones porque pensaron de la forma incorrecta. Creyeron que era un sí cuando era un no, y que era un no cuando era un sí. Y fueron esas emociones y sentimientos quienes trajeron obstáculos a la vida de ellos. Piense usted, si Dios le diera a usted la oportunidad de cambiar ese no por ese sí y ese sí por ese no, tendríamos una vida diferente. Yo ya estoy pensando en 3 o 4. Usted puede pensar en 3 o 4, que cuando dijo sí hubiera dicho no y cuando dijo no hubiera dicho sí. ¿Se hubiera librado de qué? Dígalo conmigo. De problemas. ¿De qué nos quiere librar la unción a nosotros? De problemas, hermano. No, pero pastor, a mí me gusta estar en problemas. Claro, porque si está en la voluntad de las tinieblas, siempre estará en problemas. La tierra estaba desordenada y vacía. Había un caos sobre la tierra. Si usted quiere problemas, es porque está decidiendo en la forma incorrecta. Está decidiendo con emociones y sentimientos. Pero si usted decide con los principios de la palabra de Dios, usted no va a tener problemas. Usted le dice a un hijo: usted se metió en problemas por no obedecer. Y Dios nos dice que la gran mayoría de nuestros problemas no se los podemos atribuir al diablo, porque el diablo no tiene poder sobre su vida si usted no le da acceso. Si usted le da lugar al diablo, el diablo tiene poder sobre su vida. Pero si usted no le da lugar al diablo, el diablo no puede hacer nada con usted, no lo puede tocar. Así que Dios lo que quiere hacer es librarnos ¿de qué? De problemas. ¿Y cuál es la aflicción o la mayor dificultad que tienen las personas el día de hoy? Los problemas. Es que tengo un problema, tengo otro problema, es que este problema, y cuando uno dice: ay, usted tiene muchos problemas, es porque usted está decidiendo con emociones y con sentimientos. Pastor, entonces yo puedo estar libre de problemas. Sí, no es fácil, hermano, porque es obedecer a Dios en plenitud y apenas estamos en camino de perfeccionamiento. Pero sí nos podemos evitar y librarnos de muchos problemas si tenemos las decisiones que provienen de Dios con el poder que nos da el Espíritu Santo. Piense usted cuántos problemas tiene ahora por resolver. Muchos, pastor. Y si usted piensa por qué tiene muchos problemas, porque no tengo el centinela, porque muy flexible, muy inconstante. Me equivoqué, en lugar de decir que sí, dije no, y en lugar de no, dije que sí. Si ve la raíz, usted se quiere librar de problemas. Ay, mire, yo lo que quiero en la vida es paz. Yo lo que quiero en la vida es no tener problemas. Pero Dios solamente guardará en perfecta paz aquel que confía en Él. Así que si usted quiere tener paz, aprenda a decir sí y aprenda a decir no. Y no tenga miedo de cambiar su forma de pensar, que Jesucristo lo hizo. Y nos reta a nosotros que podamos hacerlo también. Es que no sé si decirle sí o no. Espéreme, yo le digo en unos días. Usted sabe que ahí tiene que decirle o ahí puede decirle sí. Ahora bien, si usted le dice: permítame ir al monte de los olivos y a orar, y que no se haga mi voluntad sino la de Dios, y luego le doy una respuesta, no hay ningún problema. Qué fácil es la vida, ¿verdad? Vivir sí, y en el no nos libra de apariencias. ¿Y usted me ama? Sí, yo lo quiero mucho. Y por dentro nos libra de apariencias. ¿Usted me ama? No.
sé que debo amarlo, pero no lo amo. Por lo menos ya el diablo no tiene poder. Eso es ser sincero. Ahora tiene que ser honesto y cambiar. ¿Cómo no lo voy a amar si es mi hijo? Tengo que amarlo. Porque algunos son muy sinceros. Yo tengo 3 mujeres. Ya dije la verdad. Si ve, yo no me escondo. Bueno, sea honesto. Deje 2 y quédese con una. Eso es diferente. Sigue aquí. Fuera de los pensamientos de Dios, fuera de los pensamientos de Dios hay temor. Hay miedo. Porque usted no está en los pensamientos de Dios y tiene miedo de decir sí o no. Está indeciso, está inconstante. Pero si uno está en los pensamientos de Dios, no hay temor. Y el verdadero amor, el que nunca termina, dice que echa fuera todo temor. Algunos no toman decisiones porque me da miedo. Ay, es que me da miedo tomar esta decisión. Pero si el verdadero amor echa fuera todo temor, entonces usted sí puede tomar una decisión. Amén. Por lo menos puede decir amén, así sea. Que el verdadero amor echa fuera todo temor. ¿Y qué nos beneficia tener el verdadero amor? Que todo se acaba, pero lo único que permanece es el amor. O sea que el amor es la roca firme, la piedra angular, que siempre nos sostiene para nosotros tener la seguridad de lo que debemos decidir en nuestras vidas. Hermano, una persona indecisa no tiene una vida en plenitud. Una persona indecisa acorta los años de su vida, claro, por los problemas, por las angustias, por las malas decisiones. Aquellos que no pueden decidir tener los pensamientos de Dios, la vida no va a ser en plenitud, la vida va a ser mucho más corta. Mire, muchos como dicen, yo debía vivir mi niñez, pero por malas decisiones ya me comportaba como una persona mayor. O sea, se perdió esa etapa de la pureza y de la inocencia de la niñez, porque hay niños hoy en día que toman malas decisiones. Hay jóvenes con 15 años que se comportan como de 25, 27 o 30 años. Y con el pasar de los tiempos dicen, mire, me perdí esa etapa de la obediencia, de la sujeción, de la pureza, la perdí. O sea, acortan la vida porque se aceleran, se adelantan a las decisiones que deberían de haber tomado o se equivocan en las decisiones que tomaron. Miren, no hay nada mejor en esta vida que un niño sea un niño. Qué bueno ver a un joven en la casa, sujeto a los padres, porque es la etapa que les corresponde, en obediencia, en respeto, en pureza. No, pero ya quieren ser unos hombres, quieren ser todas unas mujeres. Pero qué hermoso vivir cada etapa que nos protege, en la que Dios nos protege con el sí, con el no. Es una bendición. Y vamos a librarnos de problemas. Pastor, yo soy todo lo contrario a lo que usted ha dicho. Para eso está Cristo. Para a través de la unción pudrir los yugos y darle la libertad. Por eso el Espíritu de verdad está aún en medio de nosotros, dándonos la oportunidad de poder tener un nuevo nacimiento, tener una nueva vida, de poder redireccionarnos. Y aquellos que no han cometido ningún error, esto está guardando y protegiendo sus vidas de problemas. David no quería dar lugar al ¿qué? Al temor en su vida, porque él sabía quién era la fuente del amor. Él tenía seguridad, él tenía firmeza. Recuerde que David fue pastor en la juventud, en su juventud. Él decidió no ser pastor y luego quiero ser rey. Qué cambio de vida tan impresionante. No voy a ser pastor porque Dios decidió que yo fuera rey. Me hubiera tocado a mí, hermano, le tocó. ¿Dónde estaría usted si Dios no le hubiera hecho rey, sacerdote? ¿Dónde estuviera Dios, usted, si Dios no le hubiera sacado detrás de las ovejas? Nos fue muy parecido como a David. Pero David fue pastor en su juventud y él estaba en problemas, pero como él tenía una mentalidad de pastor de ovejas, él entendió que en una ocasión una oveja iba a ser devorada por un oso y él decidió, sí, debo protegerla. Y en otra ocasión otra oveja tenía un problema y venía un oso y él decidió, sí, debo protegerla.
tenía seguridad y peleó con el oso, con el león y con el oso por defender a una oveja, 2 ovejas o 3 ovejas. Cuando él tenía problemas, él recordó que él era el buen pastor y que él, como la oveja de su prado, David, estaba en problemas. Pero él ya tenía en su pensamiento una transformación y sabía que el pastor protege una oveja. Por eso él dijo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque en su pensamiento él sabía que Dios no era inconstante, que Dios tenía firmeza, y que así como él defendió una oveja del oso y del león, así Dios lo iba a defender a él de Saúl y de su ejército. Y dijo: y él unge mi cabeza con aceite. Hermano, cuando usted aprende a decir sí y no en la vida, se va a rodear de personas que tienen un sí y un no en la vida. Y en los días de dificultad, esas son las personas en las que usted puede confiar. Esos son los amigos. Esos son los con los que usted va a crecer, va a madurar y va a envejecer. Esos son las clases de personas con las que usted se debe acompañar, con aquellos que saben decir sí y no, porque eso es lo que usted va a traer a su vida. Y en el día de las dificultades, usted sabe que si cuenta con él o que no cuenta con él. ¿Cuántos quieren amigos como esos? Yo quiero amigos de sí y no. Yo quiero amigos que no sean inconstantes. Yo quiero amigos que no sean de doble ánimo. Yo quiero amigos que no sean cobardes. Yo quiero amigos que puedan reprender a las tinieblas diciéndoles no, y que puedan obedecer a Dios diciéndoles sí. Yo quiero personas que puedan vivir cada etapa o cada temporada de su vida en los límites que Dios le estableció. Esos son el tipo de personas con que usted se debe acompañar. Por eso es muy difícil decirle a alguien amigo, porque usted tiene que observar e inspeccionar durante mucho tiempo de qué material está hecho, qué clase de persona es. Amigo no se le dice a cualquier aparecido de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. No, amigo se le dice a aquel que revela esos rasgos, y posiblemente los revela en una semana, posiblemente los revela en un mes, pero se necesita tiempo para poder ver y observar. Y si eso es amigo, imagínese en el caso de novio. O sea, lo vio por los medios sociales y ya dijo: ese es el novio que yo quiero. Y lo conoció en una salida y dijo: esa es la esposa que a mí me gusta. Hermanos, si estamos hablando que la amistad necesita tiempo, ¿cómo lo va a trasladar a usted a un noviazgo y a un patrimonio? Solamente a través de los medios sociales. Es que ella me lo presentó, y desde que me lo presentó, yo me derretí. Pero pasa tiempo, hermano, pasa tiempo. Hay que hablar, hay que dialogar, hay que conocer, hay que indagar, hay que preguntarle al Espíritu Santo. Hay que decirle a este centinela si es amigo del centinela de él. Sí, ellos dos somos amigos. Así de la noche a la mañana no es. Pastor, pues sí, yo no tomé ese tiempo, y mire la cantidad de problemas en los que se metió, porque quiso hacer algo después que tenía que hacer antes, y ya es un problema, porque lo hizo fuera de tiempo. Así que David dijo: si yo arriesgo mi propia vida por salvar, porque piénselo muy bien, el Salmo 23 es un salmo mesiánico, y el Salmo 22 habla de los sufrimientos de Jesús, es un salmo mesiánico también. Pero David decía: si yo como pastor arriesgo la vida por una oveja, él ya tenía la revelación. Él, como el buen pastor, arriesga su vida por mí. O sea, David estaba tan seguro de que Dios iba a arriesgar su vida por él, y no se equivocaba, porque el Salmo 22 y el Salmo 23 están hablando de un Mesías, de Jesús, que vino a arriesgar su vida por cada uno de nosotros. Diría uno: eso es una inversión de alto riesgo, porque yo me conozco, pastor. Jesús se arriesgó demasiado conmigo. Yo no sé si se arriesgó demasiado con usted, pero yo le puedo decir que conmigo se arriesgó demasiado, y yo creo que con usted también se arriesgó. Y yo espero que usted, como David, diga: si él se arriesgó por mí, yo sé lo que es el riesgo, yo también me arriesgo por él. Usted está dispuesto a arriesgar relaciones, comportamientos, costumbres, tradiciones, actitudes. Se arriesga a abandonarlas por él.
así como Él se arriesgó por usted? Puede decir sí, no, no se preocupe. Así que David, cuando escribió este salmo, no estaba en un resort de Israel. Cuando David escribió este salmo, estaba huyendo de Saúl y del ejército de Israel en medio de los desiertos. Pero David lo primero que hizo es: unge, Señor. Lo que entendió es: unge. Cuando vio enemigos, dijo: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, mis angustiadores. Unges. Dijo: yo no voy a contemplar en mi mente el quitarle la vida a Saúl. Yo no voy a contemplar en mi mente quitarle la vida a un soldado del ejército de Israel. Dice: Señor, unge mis pensamientos, unge mi cabeza con aceite, porque él sabía que Dios iba a poner sus enemigos, Dios, delante de él, no él. ¿En cuántas ocasiones necesitamos esperar para que Dios unja nuestra cabeza con aceite y no seamos nosotros quienes vayamos a tomar el asunto por nuestra propia cuenta? ¿Cuántos de ustedes se han sentido en alguna ocasión tentados a dejar a Dios a un lado y tomar los asuntos por su propia cuenta? En muchas ocasiones, hermano, de tal manera que hemos decidido tomar nuestra vida por nuestra propia cuenta. Y si usted no deja de tomar su vida por su propia cuenta, mucho menos usted va a dejar que Dios intervenga en los asuntos que usted tiene. Solamente una persona que permite que Dios intervenga en sus decisiones es quien le ha rendido la vida a Él. Pero nadie que no le haya rendido la vida a Dios puede decir que está esperando en el monte de la decisión que Dios le diga qué hacer. Mentiroso. Porque si usted no le ha rendido su vida a Dios, no me diga que está esperando en la voluntad de Dios. David entregó su vida por una oveja. Él sabía lo que era entregar la vida por uno de esos corderos. Por eso él entendía que Dios iba a arriesgar su vida de una forma profética e inmediata, su vida por él. Pero hay personas que dicen: ay, hermano, que se haga la voluntad de Dios. No la ha hecho en la suya y ahora usted está esperando que Él intervenga en las decisiones que usted tome. No sea mentiroso. Es que yo estoy aquí esperando en la voluntad de Dios. ¿Dios qué puede hacer? Pues lo primero que Dios está esperando es que usted le rinda su vida, le entregue su vida, se arriesgue por Él, y de esa manera sí vamos a poder esperar que Dios cumpla su voluntad. Porque muchos están diciendo en pecado que Dios cumpla su voluntad y luego las cosas no salen bien y le echan la culpa al chivo expiatorio, a Jesucristo. Pero Jesucristo dice: yo cómo iba a accionar si usted no me había rendido la vida a mí. Si usted no me deja meterme con usted, menos yo me voy a meter en sus asuntos. Y así escuchamos a las personas decir que se haga lo que Dios quiera, y lo que Dios quiere que usted haga primero es que renuncie a su vida y se la entregue a Él. Y luego Dios va a accionar en ella y le va a dar el centinela y la unción para usted saber a qué le dice sí y a qué le dice no. Si uno viene y rinde su vida: Señor, que a partir de hoy se haga tu voluntad, y usted luego sale allá afuera y se encuentra con un escenario muy difícil, fue porque no funcionó, porque a usted no le alcanzó la fe, porque usted no es lo suficientemente ungido fuerte. No, porque usted no ha hecho las cosas en el orden que Dios estableció. Primeramente, rendirle su vida a Él. No es la culpa de Dios. Dios nunca falla. Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. Somos nosotros que estamos diciendo: Señor, ay, mire, si ese trabajo me va a salir, si ese negocio me va a salir, ay, que sea la voluntad de Dios. Ore para que la voluntad de... Más bien voy a orar para que usted se arrepiente y le dedique su vida a Dios. Y luego que le dedique su vida a Dios, va a venir una unción que pone todos los problemas y las dificultades delante de usted, y usted va a estar sentado en la mesa, su copa rebosando, y usted tranquilo. ¿Sí? Está bien, si no está de acuerdo puede decir que no. Pero no podemos más esa actitud de aquí orando para que sea lo que Dios quiera. Y Dios dice: ganas me faltan a mí. Ganas de poder hacer lo que yo quiera con usted, pero no le puedo violentar el libre albedrío que tiene. Y hasta que usted no rinda su voluntad, yo no voy a poder operar a través del Espíritu Santo en ella. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es saboteando a Dios. Dios, si Dios quiere que se haga su voluntad, y luego usted: pero ni mi vida le he entregado. Entonces, es como un saboteo, es como un burlarse de Dios. Solamente una vida que ha sido dedicada para Él puede decir: Señor, que se haga tu voluntad.
Si no, no va a suceder. ¿Cuántos aquí quieren librarse de problemas? De los muchos que tenemos, por no haber hecho la voluntad de Dios. ¿Cuántos entienden que rendirle la vida a Dios nos va a librar de los problemas? Porque se hace la voluntad de Dios y es buena, agradable y perfecta. Así que David escribió este salmo cuando se encontraba en circunstancias muy difíciles, escapando del rey Saúl y del ejército de Israel. ¡Qué ironía! Porque a él le pertenecía al reino de Dios. Era un derecho divino que Dios le había otorgado. Pero Saúl, en sus emociones y en sus sentimientos, estaba negando que David pudiera ser el futuro rey de Israel. Porque David quería que su cabeza estuviera ungida con aceite, para no tener la tentación de matar a Saúl. David no lo mató, yo sé, pero entre nosotros, ¿usted cree que a David no le dieron ganas de? Hermano, usted tiene la tentación, ¿verdad? Pero usted no lo hace, porque a usted a veces le dan ganas. Pero él dijo, mejor que Dios unja mi cabeza con aceite para yo aprender a decir sí y no. Mire, lo que la tentación nos ofrece con una mano nos lo quita con la otra. Esa es la tentación. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Para no caer en esa tentación y darle derechos al enemigo, porque cuando usted cae en tentación le dio derecho al diablo. Mateo capítulo 6, versículo 13, palabra de Dios para todos. No nos dejes ¿qué? Él no nos deja ¿qué? Caer en tentación. Primera de Corintios 10, 13, en la traducción lenguaje actual. Así que cuando usted está profundamente llevado o guiado por algo atractivo, usted debe pensar muy bien el costo. Piénselo muy bien antes de ceder a la tentación. El costo tan grande que usted va a pagar por ceder a una tentación. Primera de Corintios 10, 13 nos dice: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir. ¿Quién dice que no va a permitir? Pues Dios no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puede. Es que yo no logré soportarlo. Mentira. Porque Dios mismo dice que no nos deja caer en tentación y que Él no nos deja pasar o soportar tentaciones que no podamos resistir. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo, ¿qué dice? Léalo fuerte. Cuando vengan las tentaciones, Dios mismo le mostrará la salida. Ay, voy por esta tentación, pero no, Dios me está mostrando una salida, mejor me vengo por acá. Ay, yo le voy a decir que sí, no, pero Dios me dijo que no, me voy por acá. Dios nos da la salida. Dígale al del lado, no hay excusa. Usted cayó porque quería, usted lo hizo porque le gustaba, usted se dio a los pensamientos suyos, en las emociones y en sus sentimientos, porque no estaba en los pensamientos de Dios ni en la voluntad de Dios. Usted es el responsable. Por eso Moisés dice: el alma que pecare, esa morirá. Pero aquella alma que peca y se arrepiente delante de Jesucristo, Jesucristo dice: yo pago el precio por él, porque se arrepintió. No es la responsabilidad suya, no es la responsabilidad de nadie más. Pero es que, pastor, me llevaron al extremo de que yo cometiera ese acto. Me llevaron a esa tentación y yo caí. Mentira. A José lo llevaron al punto de la tentación sus hermanos, de José querer, cuando los vio nuevamente, querer cortarle la cabeza. Porque lo habían echado en una cisterna, porque lo querían matar, porque lo habían vendido. Y cuando José los vio, él dijo: Dios no me ha dado tentación que yo no pueda resistir, no los voy a matar. Cuando José, la mujer de Potifar, ¿cómo se llamaba la mujer de Potifar? Se llamaba Cualquiera. Cuando Cualquiera lo quiso subir a la cama, José dijo: no. Cuando ella le quitó la ropa, él dijo: no. Él dijo: Dios me dio una salida hacia otro lugar. No, hermano, usted lo hizo porque usted quiere. Usted lo hizo porque le gusta. Usted lo hizo porque el pecado se le sembró como un niño, se le crió y luego le dio a luz. No olvide que el que cayó ya venía cayendo. Ay, yo no sé, eso fue de momento. Mentira del diablo. Usted ya venía fabricando el pecado. Usted ya venía fabricando el niño. Solamente que luego el pecado dio a luz. Por eso debemos llevar todo pensamiento
cautivo a la obediencia a Cristo antes de que pueda ser concebido y se le dé crecimiento. Por eso hay que renunciar a ellos para que no se críen. No es que no sea difícil obedecer a Dios, es que queremos hacer lo que a nosotros nos gusta. Pero cuando nosotros decidimos hacer lo que le gusta a Él, aunque se sufre, pero también es una clase de sufrimiento donde hallamos gozo, como lo dice Santiago. Cuando estén en medio de pruebas y dificultades, ténganlas por sumo gozo, porque con cada tentación, con cada prueba hay una salida. Es que yo no tuve otra salida, yo no sabía más qué hacer. Dígale al del lado, mentira del diablo. Mentira del diablo. Dios no nos da tentaciones. Hermano, la tentación suya está mirando allá. Muy fácil, decida mirar al otro lado. Si ese círculo de amigos es su tentación, es muy fácil. Mire otro círculo de personas. Sí y no. Y David dijo, para yo poder decir, no mato a Saúl, necesito, Señor, que unjas mi cabeza con aceite, que pongas un centinela, porque yo ya sé que soy rey por derecho divino. Yo no tengo que accionar en contra de él. Mire ese pensamiento, cómo salvó la vida de David. Puede decir amén, o puede decir sí, o puede decir no. Leámosle la palabra de Dios para todos. Primera de Corintios 10:13. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá. O sea, Dios sabe que si le trae, no sé, el negocio o la persona, que usted se va a derretir, Dios dice, no se preocupe, ese no le llega. A usted solo le ha llegado lo que usted puede resistir y de lo que usted puede escapar. Dios nunca le ha hecho trampa. Dios nunca ha tenido malas intenciones trayendo lo que su talón de Aquiles sabe que le hace daño. No. Lo que usted le ha llegado, Dios sabe que usted podría decirle no o sí. ¿Se imagina Dios diciendo, muy fuertecito, sabe que puede, le voy a mandar una más difícil porque con esta lo tumbo? Dios nunca haría algo como eso. Así que todo a lo que usted ha cedido que no es agradable a Dios, porque usted quería. Porque usted quería. Y todo lo que ha llegado a su vida y usted le ha dicho que no, es porque ha entendido que Dios con cada tentación o con cada prueba da una salida. Que Él no nos va a llevar a algo en lo que no podamos resistir. Y luego continúa diciendo, así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar. Está usted en un crucero, 1000 mujeres, es el único hombre. Y Dios dice, yo le doy la salida, se va a poder soportar. Amén, pastor. Sí, pero con una 12 derrite, menos lo van a poner en una con 1000. Sintió la tentación y por un plato de guiso vendió su primogenitura. Hubiera dicho que no. No, por un plato de lentejas no vendo mi primogenitura. Sansón quería a Dalila, pero perdió todas sus fuerzas y arruinó el llamado de su vida. Es más, llegó a pensar que se podía salir con la suya. Sino que cada uno es ¿qué? ¿Qué es concupiscencia? Los deseos fuertes de la carne. Sino que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos fuertes desde la carne es atraído y seducido. Es su problema. Usted se metió en él. Pero Jesucristo dice, si se arrepiente, yo pongo mi vida por usted. Si se arrepiente, yo respondo por usted. Si se arrepiente, yo le doy un nuevo nacimiento. Si se arrepiente, yo le doy la fuerza para que usted pueda decir sí y no de aquí en adelante. Piense usted, lo que siempre se cosecha fue de lo que se sembró. Y así como ocurre con lo natural, cuando plantamos una semilla pequeñita, ella tarda tiempo en gestarse y en crecer. No la vemos durante un tiempo, pero luego ella ¿qué? Va a crecer y nos va a dar exactamente lo que plantamos. Nada más, solo de lo que plantamos. La palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado. De lo que el hombre siembra, eso va a cosechar.
no se ve por un tiempo, pero luego va a crecer y de lo que usted sembró, usted va a comer. Yo no sé yo por qué tengo esta clase de vida, porque se dejó engañar como el diablo. El diablo es como un casino en Las Vegas. Le está haciendo creer que usted se va a volver millonario jugando allí. Pero recuerde que un casino en Las Vegas no tiene la intención de perder millones de dólares. Un casino en Las Vegas tiene la intención de quitarle los millones de dólares a muchas personas. Y así es el diablo, es un engañador. Él cree que si usted toma decisiones apartado de Dios, usted va a ganar. Pero como un casino, el diablo nunca tiene la intención de perder. El diablo es un engañador. El diablo nunca nos dice cuáles van a ser las consecuencias de nuestros pecados. Pero Dios es honesto y habla en verdad, porque Dios sí nos dice cuáles son las consecuencias de seguirle a Él. El diablo no dice cuáles son las consecuencias de seguirle a Él, porque nos engaña. Pero Jesucristo sí dice: usted quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Usted quiere venir en pos de mí, entre por la puerta angosta. Usted quiere venir en pos de mí, deje el arado, deje de poner la mano en el arado y de mirar hacia atrás y mire hacia adelante. Usted quiere venir en pos de mí, le va a tocar entregar su vida para ayudar mi vida. O sea, el diablo nunca le dice a uno las consecuencias del pecado. Pero Dios, en el espíritu de verdad, en la unción, nos dice a nosotros cuáles van a ser las consecuencias de seguirle a Él. Por eso yo estoy en la honestidad y en la verdad, siguiéndole a Él. Por eso yo no puedo seguir al diablo. Usted no sabe el diablo dónde lo va a llevar a usted a parar. Usted no se alcanza a imaginar, por ceder a la concupiscencia y a los deseos de la carne, usted dónde va a terminar. Pero usted sí sabe dónde va a terminar si usted cede su vida al dador de la vida. Si usted cede su vida a Jesucristo, usted sí sabe a dónde va a llegar. Porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. El que quiera ser su amigo y un día su novio y luego su esposo, le está mostrando a usted un camino hacia dónde lo quiere llevar. Le está mostrando la buena semilla que se está plantando. Pero si viene con otras intenciones, usted no se alcanza a imaginar ni siquiera a dónde va a llegar. Si usted hace las cosas de la forma correcta, sabe a dónde va a llegar. Si usted hace las cosas de la forma incorrecta, no sabemos en dónde vamos a estar. Porque el diablo nos ha engañado. Él nunca ha tenido la intención de perder y que usted gane. Nunca. Por eso nosotros decidimos darle nuestra vida a Jesucristo, porque si Él nos señala a nosotros que si perdemos la vida en Él, que Él nos la regresa, pero una vida nueva, una vida que aprende a decir sí y no. ¿Hasta cuándo debemos buscar a Dios? No sé, pastor, ahí estamos en el camino. Está muy equivocado, porque yo voy a seguir a Dios toda la vida. ¿Sí? ¿Y toda la vida usted va a servir a Dios y a obedecer a Dios? Sí. Pero usted también va a tener fracasos y va a equivocarse. Sí, pero Él correrá al justo y levantado será. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Puede que esto se ponga muy difícil, pero la casa no cae. ¿Está decidido? Sí. Yo y mi casa le serviremos a Jehová. Sí, estoy decidido. Usted tiene que saber, hermano, el día de hoy con quién se casa. Yo le dije un día a mi esposa: sí, prometo amarte, prometo servirte. Y hasta el día de hoy, después de 21 años, sigue siendo sí. Cuando sean 40, sí. Y cuando sean 60, sí. Esa fue la persona con que yo decidí casarme. A mí nadie me puso una pistola en la cabeza. Ese día hubo fiesta y celebración. Y ese día llegamos ahí, ella dijo sí, y yo más contento dije también sí. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Dios decida regresar. Punto. No más. Se acabó. Sí es sí y no es no. ¿Sabe por qué es tan serio que usted diga sí y luego le cambia el no y dice no y luego le cambia el sí? Sin haberse arrepentido. ¿Usted cree a la palabra de Dios? Sí. A eso yo creo. Pero usted cree a este libro. Hermano, usted sabe cuántos libros me dieron, cuántos consejos me dieron, cuántas personas hablaron refranes y la vida mía no cambió. Y cuando llegó este libro, hermano, con esta palabra viva y eficaz, yo logré cambiar.
que es una palabra viva y eficaz. Mejor es que no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Se imagina cuántas cosas Dios ha destruido de nuestras manos por haber prometido y no cumplido? Y le echamos la culpa al diablo. Pero hay muchas cosas que nosotros hemos dicho sí y no hemos cumplido y Dios se enojó. Y luego estamos diciendo, Señor, por favor ayúdame. Y Él dice, no, estoy enojado. Comprometo, Señor, mi vida delante de ti. Y luego en las tinieblas, Padre, me arrepiento de este pecado. Y luego se deleita en el mismo pecado. Yo no lo voy a hacer. Y luego lo hace. Y Dios dice, estoy enojado. No vas a avanzar con tu agenda. Y hay muchas cosas en la vida que hoy pueden cambiar. Pastor, en todo lo anterior yo me siento culpable. No hay ningún problema. Yo también. Pero yo le digo al Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Yo le digo como Isaías, pon un carbón encendido en mis labios. Yo le digo a Él como el salmista, Señor, crea dentro de mí un espíritu limpio y recto. Yo digo hoy, Señor, que tengo la oportunidad, perdóname por tantas cosas que he prometido y no he cumplido. Señor, que tu enojo no dure para siempre. Que se pueda apartar tu enojo y llegue la misericordia y la bondad para yo poder cumplir, Señor, primeramente con esta vida que te dediqué a ti, esta vida que renunció y fue puesta en un altar del sacrificio para tu servicio y para tu honra. Señor, yo no quiero que la obra que has puesto en mis manos sea destruida. Padre, mi anhelo y mi deseo es ver que tus pensamientos se cumplan, Señor, en mi vida. Dile, Señor, perdóname, porque en cuántas ocasiones no he cumplido. Que si usted sembró una semilla que no es agradable al Padre, usted pueda decirle, Señor, desarraiga esa semilla de ahí, desarráigala, porque yo no quiero no tener una idea de dónde va a venir a quedar mi vida. Hermano, usted no quiere estar el día de hoy aquí y no tiene ni idea su vida dónde va a llegar, ni sus hijos, ni sus generaciones dónde van a llegar. Padre, nosotros queremos que sean semillas que nos revelen el futuro de una vida y de futuras generaciones. Queremos cumplir con el sí que te hemos dado. Queremos cumplir con el no que te hemos dado. Ten misericordia de nosotros y perdónanos. Hoy pon una guarda sobre nuestros labios y carbón encendido sobre ellos. Señor, ayúdanos a partir de hoy a librarnos de tantos problemas. Queremos dormir en paz, queremos descansar en paz. Señor, sabemos que tenemos que enfrentar dificultades en este mundo, pero no queremos añadir más problemas, Señor, por nuestra propia cuenta. Dile, Señor, perdóname. Hoy que mi hablar sea sí y no.